Vamos a ir finalizando la jornada. La verdad es que ha sido una jornada un poco maratoniana, pero vamos a acabar con el doctor Julio Mayol. Tenía yo muchas ganas de conocerlo, la verdad es que no lo conocía personalmente, pero sí que lo sigo en Twitter desde hace unos años. Él tiene muchísimos seguidores, 23.500, 23,5K, y bueno, aconsejo seguirle porque él es muy activo, todo lo que pone da gusto leerlo y bueno, aparte de eso, que es lo más interesante porque es ver cómo es él el día a día y las inquietudes que tiene y lo que nos enseña. Él es profesor de cirugía y director médico del Hospital Clínico de San Carlos. Desde el 2010 he podido leer que es director de la Unidad de Innovación del Instituto de Investigación Sanitaria, también San Carlos. Es miembro del comité editorial del British Journal of Surgery. Ha escrito una novela que se llama La guardia del doctor Clint. No sé si nos dirá algo sobre la novela ahora. Él, bueno, tiene un currículum larguísimo. Es codirector del consorcio Madrid MIT-Visión, que es una alianza entre el Instituto Tecnológico de Massachusetts y universidades y escuelas de negocio de Madrid, y además asesora a jóvenes en startups dedicadas a la tecnología biomédica de e-salud. Ya he puesto más cosas, porque tenías tantas que digo, con unas cuantas... Ayer tenía que hablar en el Congreso de SEDISA de los directivos sobre cuál era el problema del sistema sanitario. Y claro, cada uno ve el problema sanitario desde su punto de vista. Y no es lo mismo cuando uno lo ve desde clínico que cuando uno lo ve desde directivo, aunque debería ser común para todos. A ver si sale. La idea es poder hablaros de los datos. Y el título era Big Data, Inteligencia Artificial. ¿Cómo nos pueden ayudar en nuestra labor diaria? Ya sé que vamos más de tiempo, así que no voy a contaros mucho de todo lo que tenía pensado, porque me gustaría más enseñaros lo que estamos haciendo con los datos en el hospital clínico y cómo podemos empezar a jugar todos con ellos, de una manera bastante gratuita en el sentido de las herramientas, no tanto en el conocimiento y el trabajo que llevan detrás para poder relacionar todas las bases de datos. El resumen de la charla era analizar por qué es necesaria la transformación digital del sistema y posteriormente centrarnos un poquito más en la analítica de datos, tanto en la inteligencia de negocio, business intelligence, como en las herramientas, el segundo paso en la inteligencia artificial, que son las herramientas para la ayuda a la toma de decisión, y finalmente eso que conocemos como inteligencia artificial, que no es más que poder construir predicción basándonos en todos los datos acumulados, en eso que llamamos Big Data, que en medicina realmente no tenemos tanto. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que intentamos abordar? Y el problema que intentamos abordar con la transformación del sistema sanitario es muy esencial, es central, porque lo que tenemos en sanidad ha funcionado muy bien hasta ahora, pero parece que no va a funcionar en el futuro, y eso ocurre por el propio modelo de negocio de nuestro negocio sanitario, que ya está descrito en el Talmud, y es: el enfermo da dinero al médico, quizás se cure, quizá no se cure. Y por eso nos siguen pagando en el siglo XXI. Nos dan dinero y nosotros hablamos de ciencia y de la ciencia médica y de todo lo que sabemos, pero en realidad viene al médico, viene al sistema sanitario, los ciudadanos le ponen un dinero y a ver qué pasa. Eso durante el siglo XIX, como reflejó aquí Fields en un cuadro que le solicitó Tate para su galería en Londres, pues en aquellos tiempos estaba bien. En el siglo XXI no parece tan lógico. Y es en el siglo XXI cuando, para atacar ese paradigma, aparece este nuevo paradigma, que tiene que ver con el gran amor que tenemos a estos dispositivos, que se convierten en lo más querido que tenemos todos nosotros. Sin el teléfono no salís ni al baño, vamos, lo tenéis que llevar siempre encima, todo lo tenemos que llevar encima. Y este paradigma decía que, como la salud es tan importante para nosotros, y ahora tenemos este tipo de dispositivos, eso va a resultar en mejor salud.
Eso está bien creerlo, pero no es más entonces que una creencia, la misma por la que creemos en Dios, que creemos en la democracia o creemos en los derechos humanos. Es meramente una ficción construida por acuerdos entre muchos de nosotros. Porque en el fondo, los problemas que tenemos que atacar son los mismos en todos los sistemas sanitarios y son definidos por Muir Gray, ya sea para la cardiología, para la endocrinología o para la cirugía general, que es primero la variabilidad no deseada en calidad y resultados. Nuestros sistemas sanitarios, especialmente los sistemas nacionales de salud, están creados para generar equidad de acceso. Pero el problema hoy en día no es la equidad de acceso en nuestros sistemas, es la equidad de resultado. Es que se produce una enorme variabilidad. Lo segundo, y no vamos a pasar antes de tiempo, es que se producen efectos adversos como consecuencia de nuestras intervenciones. Y no solemos saber qué efectos adversos, cuántos efectos adversos y qué impacto tienen en los resultados en salud en nuestros pacientes. El tercero es que como consecuencia de todo esto se desperdician una gran cantidad de recursos en hacer cosas que no deberíamos hacer, que no añaden ningún beneficio en términos de resultado, que genera desigualdades e inequidades de manera que sobretratamos y sobrediagnosticamos a un grupo de pacientes e infradiagnosticamos e infratratamos a otros. Normalmente infratratamos e infradiagnosticamos a los que más lo necesitan. Pero como no son los que vienen rápidamente a pedirnos nada a la puerta de nuestras consultas ni a la puerta de nuestros hospitales, no es a quien más damos. Todo esto teniendo en cuenta que no prevenimos mucho. Estamos siempre hablando de la prevención, pero la prevención del cáncer de próstata no ha resultado en ningún aumento de la supervivencia en el cáncer de próstata, por ejemplo. Y Muir Gray, ¿cómo propone que esto va a cambiar y por lo que va a cambiar? Por tres cosas. Primero, por los pacientes. Se está produciendo una alteración de ese desequilibrio de poder que se producía entre nosotros, los médicos y los pacientes, debido al desequilibrio en el conocimiento, en el acceso al conocimiento. Y hoy todos pueden acceder al conocimiento, estén donde estén, en cualquier momento. Y eso va a generar modificaciones en la manera de pensar y en las demandas por parte de los pacientes. Lo está haciendo, en algunos países antes, en otros después. Segundo es que el conocimiento se está actualizando de una manera diferente a como lo estaba haciendo hasta ahora. Hay un conocimiento más colectivo. Yo todavía recuerdo a un catedrático que sabía mucho y a gente que le ayudaba. Eso ya no es así. El conocimiento se actualiza de manera mucho más transversal. Y finalmente está el desarrollo TIC. El desarrollo TIC, por un lado, por los dispositivos móviles que nos hacen familiarizarnos con el uso de la tecnología y por otro, por la exponencial o el exponencial avance de la computación que nos permite manejar cantidades de datos que antes resultaban inabarcables. Y ahí es donde quiero llegar. Y todo esto en un contexto muy interesante, y es que nuestro conocimiento es enormemente imperfecto. Os recomiendo que leáis el artículo de John Ioannidis, el señor de la izquierda, el otro es Newton, que en PLOS ONE tiene el artículo más descargado nunca, ¿por qué la mayoría de lo que publicamos en biomedicina es falso? No quiere decir que estemos mintiendo, que algunos lo hacen, sino que por los propios sesgos, fundamentalmente por los sesgos de confirmación de todos nosotros, casi todas nuestras hipótesis siempre aciertan. ¿Conocéis muchas tesis doctorales con una hipótesis que haya sido rechazada? Yo, ni en las que he dirigido yo, ni en las que he sido tribunal, ni en las que he visto de amigos. Tenemos un enorme sesgo de confirmación, de manera que las hipótesis que nos salen bien las publicamos y las que no salen no las publicamos. De manera que la verdad que hemos construido, que es una cosa, un balance entre la creencia y el conocimiento explícito, está asentada sobre una verdad con una vida media muy corta. Y eso nos hace muy difícilmente ser comparables con las otras ramas de la ciencia, especialmente la física. Newton tiene una ley de la gravedad
que se cumple aquí y en Marte. Y se cumple siempre. Por eso no necesitamos un estudio prospectivo aleatorizado sobre los paracaídas. Porque hay una ley de la física que se cumple, que es que si nos tiramos sin paracaídas nos estrellamos. Eso en medicina no existe. De manera que cómo se crea la verdad en nuestro sector, pues tiene mucho que ver con las ficciones y con la narrativa. Y con los flujos de poder dentro de nuestras organizaciones. Por eso tenemos que plantearnos una transformación digital de la sanidad. Empezar por lo menos a analizar lo que tenemos para generar algo diferente, que nos ha funcionado muy bien hasta aquí, pero que difícilmente responderá a las nuevas necesidades en el siglo XXI. Y para esa transformación son necesarios 3 requisitos. Primero, un nuevo modelo de negocio. Ya sé que suena muy raro, pero no me estoy refiriendo al modelo de negocio a privatizar o no privatizar, no. A cómo funciona nuestro sistema, por qué funciona nuestro sistema. Segundo, a nuevas maneras de pensar, a innovación en las personas. Pensamos de una manera extremadamente lineal, seguimos pensando de una manera extremadamente lineal, pese a que sabemos que la mayoría de lo que afrontamos es multivariable. Y finalmente, necesitamos innovación tecnológica, que es sobre lo que os voy a enseñar algo más. Pero, ¿cómo afecta esto o qué relación tiene esto con el Big Data? Si vamos a la reflexión sobre lo que es Big Data, es cualquier gran cantidad de datos que por su volumen, velocidad de captura o variedad no pueden ser explotados con las herramientas ni analizados con las herramientas estadísticas habituales. Vamos, que en el SPSS no entra. Segundo, para un cirujano, todo lo que no entra en un Excel es Big Data. Más que todo eso. En 2012, IBM habló también de la veracidad. Uno de los problemas que luego os comentaré es que muchos de nuestros datos no son ciertos. ¿Por qué? Porque los seres humanos mentimos como si no hubiera un mañana. Siempre, continuamente, mentimos continuamente. No porque seamos malos, es que esa capacidad de mentir es la que nos ha hecho dominantes desde que salimos hace 70.000 años del Cuerno de África. La capacidad de crear ficciones y de convencer a otros para que se sacrifiquen por nosotros para hacer una determinada cosa es una ventaja evolutiva sobre los chimpancés, que solo pueden colaborar en pequeños grupos y se dan una banana y el otro le da una pera, pero no se mienten, no crean Mestalla, ni crean el Bernabéu, ni van a jugar al fútbol 100.000, o con las abejas, que sí que pueden trabajar en grupos muy grandes, incluso pueden decapitar a su reina, pero no son capaces de crear una fantasía para sustituir a su reina por una república. Entonces, no es que mintamos por cualquier cosa, es que nuestro cerebro está hecho así, seleccionado a través de muchísimas generaciones. Bueno, pues eso entra en lo que nosotros encajamos como valores. Uno de los problemas de Big Data es que tenemos tantos sesgos a la hora de capturar la información que si no introducimos los valores nos pasa lo que a Google. ¿Sabéis lo que le pasó a Google? Hicieron un algoritmo para poder reconocer hombres negros. Cuando tú ponías hombre negro en el buscador de Google, lo que te salía era la cara de un gorila. Porque había construido el algoritmo con los sesgos que llevaban a que el algoritmo reconociese a un hombre negro y a un gorila de la misma manera. Y el problema del Big Data es que una vez que tú metes los datos ahí, eso es una caja negra que nadie sabe muy bien cómo funciona con el Data Analytics y puede salir cualquier cosa. Y una vez que sale, ¿quién será capaz de decir que lo que sale ahí no es correcto, sin saber cuál ha sido la metodología? De eso hablaremos después. Y todo eso en sanidad debe generar valor. Os comenté la necesidad de una modificación en el modelo de negocio. Y hasta ahora nuestro sistema ha funcionado por la facturación de los servicios que prestábamos. Cuántas angiografías, cuántos test de esfuerzo, cuántas consultas, cuántos angiotags, y por eso nos pagaban. Es el modelo, yo doy dinero al médico, quizá se cure, quizá no se cure. Eso
está entrando en crisis. Y el modelo de valor, a mí la definición que más me gusta es la de este señor que parece Dumbledore, y yo, Harry Potter envejecido, en una estación de Londres. Esto es valor. Esta es la definición de valor. Valor en sanidad es esto, que es más beneficio en salud con menos daño, es decir, mejor resultado en salud, pero sobre aquellos resultados que interesan a los pacientes, no que solo nos interesan a nosotros. Es decir, yo puedo decirle a un paciente, mire, es que le he curado del cáncer de recto y le he dejado una colostomía. Ya, pero es que yo no quería la colostomía. Prefiero morirme antes que llevar una colostomía. Hasta ahora nosotros, interesados fundamentalmente por la parte científica, por el valor científico-técnico, hemos dicho que el paciente no sabía lo que tenía que decidir. ¿Cómo puede decidir si no sabe? Eso lo decimos habitualmente, no en el siglo XX. No cuando empezamos a debatir si había que dar consentimientos informados o no a los pacientes, en el siglo XXI. ¿Cómo se puede tomar una decisión sin conocer? Bueno, ¿cómo se puede tomar una decisión con conocimiento sesgado? Pero en cualquier caso, tiene interés, evidentemente, en nuestro sector, el valor científico-técnico, es conseguir los mejores resultados desde el punto de vista científico. Pero también hay otros dos tipos de valor que son importantes. Uno que importa a los políticos, que es el valor de asignación de recursos. ¿En qué me gasto los recursos? ¿En defensa o en sanidad? Y en sanidad, ¿en qué me gasto los recursos? ¿En cáncer o en cardio? ¿Cuántos? ¿Por qué? ¿Con qué criterio? Y finalmente está el valor personalizado, el valor que importa a los pacientes, que es, yo voy a operarme de la cadera porque me duele la cadera y no puedo andar, y cuando salgo, yo quiero salir andando bien y sin dolor. Si tardo mucho tiempo en que se me solucione el problema, pero el resultado es que la prótesis está perfecta, pero a mí me duele la cadera y no puedo andar, el resultado científico-técnico es perfecto, pero el resultado personalizado es una mierda. Porque yo entré para tratarme de algo que quería que me solucionase. Evidentemente eso, un individuo a un individuo, es difícil de valorar o de predecir todavía, pero sí que podemos predecir para nuestras poblaciones, para todos aquellos a los que tenemos que tratar, cuáles son los resultados que podemos obtener. Eso sí lo sabemos, pero por eso no nos pagan. Ni siquiera los medimos bien, probablemente. Este es el nuevo modelo de negocio. Y en el denominador están los costes, que uno es los euros. Los directivos del sistema contamos cuál es nuestro presupuesto, y de ahí nos podéis salir. Pero hay otros costes que son importantes para la sociedad, y es el tiempo que tardamos en el sistema en solucionar un problema. Estar mucho tiempo esperando a que me solucionen un problema y tener que pasar, por tanto, tiempo de baja o sin poder moverme, es tiempo perdido. Hoy en día el tiempo se está convirtiendo en uno de los mayores valores para nuestra sociedad. Y finalmente el CO2, la cantidad de energía que gastamos en generar un resultado positivo. Hacer viajar a alguien 30 kilómetros para ir a una consulta, para que llegue a la consulta y le digamos, está usted bien, no tiene que venir hasta dentro de un año, es un desperdicio que no nos podemos permitir. Y luego está el cambio en la manera de pensar de las personas, y aquí entran las redes sociales. Todo el mundo, o mucha gente, critica a Twitter porque es enormemente banal. Pero es que la banalidad es esencial para los seres humanos. Está preñada de significado, demuestra cómo funcionamos. Y las redes sociales, a través de la conexión, la creación de estructura y el contagio de las ideas, genera conocimiento tácito de cómo aplicamos el conocimiento disponible desde el punto de vista científico en la realidad. Las ideas son enormemente contagiosas y las prácticas clínicas vienen más definidas no por las guías de práctica clínica, que olvidaos, no las seguís mayoritariamente, sino por las mindlines, no las guidelines, las mindlines. ¿Cómo interpretáis grupalmente el conocimiento explícito disponible? Y eso hoy en día se puede analizar en Internet, en las redes, estudiar, investigar, cuantificar y ver cómo se mueve el conocimiento no entre grupos, sino entre individuos. Y quién está hablando con quién, qué mensajes se están transmitiendo, y esto no habla sobre
el conocimiento explícito, sino sobre el conocimiento tácito, sobre las formas de pensar de todos estos grandes grupos. Esto es Big Data en sanidad. Esto permite entender por qué un grupo de profesionales decide tomar unas decisiones y no otras, en función de las ideas que se convierten en virus dentro de esa red conectada. En cualquier caso, la estrategia de organismos supranacionales es que los datos son la clave en el siglo XXI. Y cuando un organismo supranacional dice que los ciudadanos tienen que tener acceso a sus datos sanitarios, que eso es difícil exactamente definir, porque ¿qué son datos sanitarios? ¿Son datos sanitarios solo las relaciones de las personas con el sistema? ¿O son datos sanitarios el uso de la tarjeta de crédito, los desplazamientos, las vacaciones, que son datos, es objeto de mucho debate? ¿Cómo puede uno explotar todos esos datos? Porque tenerlos en sí mismo no sirve de mucho si no tengo las herramientas para poder analizarlos. Hay que conectar todos los datos y finalmente hay que digitalizar una asistencia centrada en el paciente. Pues esta es nuestra propuesta. Nuestra propuesta es que es imposible hacer eso si no vamos de una manera escalonada a la explotación de datos que hablan no solo del paciente, sino de cómo los profesionales tomamos decisiones y ejecutamos las acciones o las intervenciones en nuestra práctica. Todo esto está sustentado por eso que se llama Big Data, que es el gran set de data, que es un lago de datos, un data lake. Preguntaréis, ¿qué diferencia hay entre un data lake y un data warehouse? En el data warehouse solo se meten datos estructurados. Datos estructurados, los resultados de la analítica. En el data lake se introducen datos estructurados y no estructurados. No estructurados, las notas de seguimiento de la historia clínica. Porque gran parte del conocimiento de el funcionamiento de las personas que trabajan dentro del sistema no está en los datos estructurados, está en los comentarios, en los datos no estructurados. ¿Cuál es el problema? El problema en esto del dato no estructurado en sanidad es que probablemente entre el 60 y el 70% de las notas clínicas son copia-pega del mismo paciente o de otro paciente, resultados publicados por JAMA recientemente. ¿Por qué? Porque los seres humanos mentimos continuamente. Como las historias clínicas conceptualizadas en la manera que todos compartís, los que tengáis historia clínica electrónica, están diseñadas para que los directivos os controlemos, no para ofreceros retroalimentación para ayudaros en la toma de decisiones y en la valoración de los resultados de lo que estáis haciendo. Lo que hacéis es cumplimentarlas de manera totalmente rutinaria. ¿Rápida para qué? Para generar PDFs. Todo el mundo está muy contento porque es muy fácil hacer altas. ¿Por qué? Porque nosotros o nos pagan por las altas que tenemos. De manera que la manera de pensar de todos nosotros ha pervertido una buena herramienta. Pero lo primero sobre ese Big Data, lo primero que nos planteamos es cómo utilizarlo no ya para predecir lo que va a pasar dentro de 10 años, para saber lo que nos ha pasado con nuestros pacientes ya. ¿Quién de vosotros tiene disponible información en tiempo real, según está en la historia, para saber qué ha ocurrido con todos los pacientes de insuficiencia cardíaca que ha tratado en los últimos 2 años? Ninguno, ¿no? Tenéis que poneros. Antes se pedía un FIS, ahora se coge a un residente, se empieza uno a revisar la historia, hace un formulario, mete los datos y entonces se explica muy bien lo que pasó hace 10 años. Eso es un modelo que hay que cambiar. Hay que cambiar la manera que pensamos. Tenemos que dejar de pensar que qué afortunados somos porque tenemos historia clínica electrónica. Porque si seguimos pensando así no vamos a evolucionar. Esos datos, una vez analizados, nos permiten construir modelos ideales para la ayuda a la toma de decisión. Entonces, es
pasar a inteligencia artificial, aunque sea una manera todavía primitiva. Es decir, computarizar las guías de práctica clínica de acuerdo con, además, los resultados reales del mundo real que obtengo en mis pacientes para poder hacer la mejor práctica basada en la evidencia. Y con todo eso, idealmente, al final, tendremos buenos datos y buenas herramientas para poder predecir qué le va a pasar a alguien dentro de 3 años. Pero ahora mismo, plantearnos la inteligencia artificial para tratar lo extremadamente complejo y de baja frecuencia es un sueño. La inteligencia artificial nos debería ayudar ahora para atacar lo enormemente prevalente, poco complejo, que nos hace perder una gran cantidad de tiempo para nada. Sin embargo, siempre lo vendemos como mejorar lo último de lo último. Y aquí os voy a presentar, no sé si se va a ver bien, pero yo espero que sí, con lo que estamos haciendo nosotros con datos, en la parte de inteligencia de negocio. Cogimos unas bases de datos que transitoriamente se hicieron públicas en la Comunidad de Madrid y empezamos a jugar con ellas. Los voy a disparar a ver si podemos ponernos a jugar continuamente, generando no contestaciones. Primero nos permite preguntarnos primero, ¿los datos que tenemos están bien o están mal? Lo primero que nos hemos dado cuenta es que pese a que es el CMBD, hay muchos datos erróneamente capturados, por quien sea, por quien codifica o por quien hace alta. Por ejemplo, nos aparecen terceros sexos. Tenemos gente de 2.000 o 3.000 años. Pero después de limpiar todo eso, nos quedan, aún así, más de 22.000 pacientes. Eso nos permite relacionar muchas variables para ver por qué se comporta un determinado hospital de una determinada manera, por qué tiene una determinada mortalidad, qué diagnósticos se asocian. Nos permite, primero, entender el sistema y, segundo, generar, por inferencia, preguntas de investigación. Tanto el Small Data analizado así como el Big Data no responden, salvo que tuviéramos al universo completo, no responden relaciones de causalidad. Pero permiten generar preguntas con el fin de enfocar la investigación hacia áreas que podíamos estar pasando de manera inadvertida. Y esa es la potencia del juego, cómo poder hacerlo, si se cargara, para luego pasar a esto. Esto lo hemos hecho ya con Fujitsu en salud mental. Que no solo seamos capaces de analizar lo que ha pasado, sino de predecir cómo se van a comportar los pacientes con problemas de salud mental, que es mucho más complejo que otras áreas. Hemos desarrollado una red neuronal que, introducidos los datos de los informes clínicos, predice el riesgo de suicidio y de consumo de drogas de los pacientes que se presentan a la consulta de un psiquiatra. Es decir, imaginaos que estáis sentados delante de vuestro ordenador, tenéis 20 pacientes citados y la máquina os dice: dedicad más tiempo a este que a estos otros, porque estos tienen más riesgo de tener problemas inmediatamente. Y recuerda que los otros van a tener otro tipo de problemas y os lo puede clasificar. Esto lo pueden hacer, lo hemos validado el algoritmo frente a 5 psiquiatras con más de 20 años de experiencia. Y el grado de concordancia es superior al 95%. Las máquinas aprenden rápido. ¿Cuál es el problema? Que los psiquiatras tardan una media de 8 minutos en leerse un informe, mientras que la máquina lo hace inmediatamente, en segundos. Imaginaos lo que supone eso para la ayuda de toma de decisiones y, finalmente, para el manejo de poblaciones con patologías complejas. Y voy terminando, porque ya son casi media. Todo esto no está ausente de riesgos y de problemas. De hecho, estamos no en la adolescencia, estamos en la infancia. Porque todos hablamos de Big Data, pero es como el sexo en la adolescencia. Que todo el mundo habla de él, nadie lo ha hecho.
Pues esto es igual. Todo el mundo hablamos de Big Data, pero nadie está haciéndolo de manera sostenible para incorporarlo al sistema. ¿Por qué? Porque primero pasamos del orden del poder de una determinada organización, del saber, al agnosticismo. Yo veo que tener una crisis cardíaca se asocia a tomar queso, aunque no tenga ninguna reducción, aunque yo intelectualmente eso no lo haya procesado y no haya visto nada en mi experiencia, de repente, después de un análisis variable, tener una crisis cardíaca se asocia a comer queso. Y eso a nosotros nos produce enormes conflictos porque nuestros mapas mentales están muy bien organizados para un pensamiento muy estructurado basado en hipótesis. Pasamos de lo explícito, de aplicar ensayos prospectivos aleatorizados, al conocimiento tácito, a analizar cómo nos comportamos como una red y en un grupo para tomar decisiones que muchas veces contradicen lo que dice la evidencia, pese a que todos estamos convencidos de que tomamos decisiones según la evidencia. Porque todos nuestros pacientes, por alguna razón, nunca son exactamente igual que aquel que se metió para la guía clínica. Tercero, es que se abandona el concepto de poder, de alguien toma decisiones, al de influencia. Tengo que ser capaz de conectarme con otros muchos e influirles para que cambien en su manera de actuar. Para eso hay que influir sobre su manera de pensar. Además, pasamos de lo univariable, de la asociación, a la complejidad, a lo multivariable. Incluso los estudios multivariables que utilizamos en investigación ahora mismo son muy poco multivariables y son siempre muy lineales. Tienen que ver con lo que conocemos previamente, no con los datos que se obtienen en la realidad. Además, hay que validar nuestro set de datos para alimentar el algoritmo en diferentes ambientes. Por ejemplo, Watson. Todos habréis oído hablar de lo que puede hacer Watson, que es el supercomputador de IBM, que además de entender el lenguaje natural, puede ayudar a la toma de decisiones de los clínicos. El problema está en que la mayoría de los datos, por ejemplo en oncología, Valselga se ha ido, pero era uno de los que lo había entrenado en el Memorial, lo había hecho con pacientes norteamericanos, en el contexto norteamericano. Cuando lo intentaban aplicar en Corea o en China, no funcionaba. Porque hay pocas diferencias en el genoma entre los norteamericanos y los chinos, pero lo suficiente para que las decisiones sean diferentes. Además, tiene que pasar la aprobación de las agencias reguladoras. Ahora mismo solo hay 3 algoritmos aprobados por la FDA y tienen que ver todos con la retina y con oftalmología. Pero, ¿lo tenemos que validar o no lo tenemos que validar? Es un dispositivo que tiene que pasar por los mismos fase 1, fase 2, fase 3 que las medicaciones o que ciertos procedimientos quirúrgicos. Finalmente, si el algoritmo falla, ¿quién es el responsable? El que inició el algoritmo, la empresa que es dueña de la máquina, los clínicos que la utilizan. ¿A quién asignamos la responsabilidad de una máquina que funciona de manera cuasi autónoma? A que nosotros dimos unos datos, porque es que los algoritmos van cambiando, tú les das unos datos, los entrenas y lo que sale ya no es igual que lo que tenías inicialmente. Esos son retos que no están resueltos. Uno de los problemas más importantes es la ética de la utilización del Big Data y la inteligencia artificial. Porque el futuro ya está aquí, el problema es que no está bien distribuido. Y lo que están haciendo, no sé si visteis la presentación el otro día de Apple de su nuevo iPhone. No sé si visteis la realidad aumentada, cómo directamente ya juegan con... Lo que está pasando ahí nosotros no lo sabemos. La cantidad de datos que les hemos dado, ya sabéis que el reloj ya ha pasado a la FDA y lo que les estamos dando no sabemos para qué va a servir. ¿Vamos a generar tecnodictaduras basadas en datos?
porque ellos van a saber, ellos tienen nuestra cara, nos reconocen la cara, tienen nuestras variables. Tener la relación con el sistema sanitario es lo de menos. Tienen todos nuestros parámetros. ¿Cómo vamos a poder negarnos cuando Amazon nos diga compra esto porque sabemos que es lo mejor para ti? Porque esto es lo más saludable, lo más cardiosaludable para ti. Te monitorizamos durante la noche, la tensión arterial. ¿Quién va a decir que no? ¿Quién individualmente va a estar capacitado para decir que todo lo que ellos saben de nosotros es incorrecto? El gran riesgo de la inteligencia artificial y los datos en el modelo actual es la creación de tecnodictaduras. Fundamentalmente ahora mismo por 3 grandes gigantes en Estados Unidos y por el gigante y por la tecnodictadura real que existe en el mundo, que es China. China no se plantea estos dilemas que os estoy planteando a vosotros. A China, los chinos, sus datos es irrelevante si tienen problemas éticos o no con ellos. Los utilizan sin más. Cuando Alibaba vende y compra y distribuye, no se plantea los dilemas éticos que nos planteamos en la Unión Europea. Y ahí está el gran riesgo. En cualquier caso, si la cultura pop predice lo que va a ser la medicina en el futuro, tenemos 2 grandes iconos. Bien Star Wars a la izquierda o Star Trek a la derecha. No recuerdo, no sé si recordáis, que tuvieran ninguna crisis de sistema sanitario en ninguno de los episodios de las 2 series. En la izquierda, Star Wars, todos los sanitarios, todos, incluidas las enfermeras, son robots. Los pilotos no. Los pilotos van ayudados por robots, pero no son robots. Sin embargo, los médicos lo somos todos. Y en el de la derecha, en Star Trek, sigue habiendo médicos, personas, son todo mujeres siempre, y la tecnología hace cosas y los médicos solo miran. Pasan el tricorder, utilizan la tecnología y las doctoras solo están detrás de la consola. No hay interacción con el paciente. Así que parece que en el futuro, si acertamos con la proyección, los problemas de los datos van a estar solucionados y los problemas sanitarios también. Y nada más. He tenido que abreviar porque vamos tarde, pero muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Muchas gracias, Julio. Pero bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna cosa puntual, aprovechando que has venido. Doctor Gorriz. La pregunta, todos estos datos, hay un factor que has comentado que sería la veracidad. En este momento estás planteando que se debe trabajar en algoritmos. Claro, que a uno que se llama tan analista como nosotros puede que nos siente un poco friki y pensemos que eso tenemos nuestras dudas sobre veracidad. Inevitablemente, yo personalmente estoy convencido que ya has dicho que con los psiquiatras que hicieron el estudio el 95% de coincidencia. Yo estoy convencido que va a ser así. Pero en este momento las personas que estamos intentando trabajar con Big Data tenemos muchas trabas porque la gente analítica duda mucho de estos aspectos y entonces critican y no dejan crecer el proyecto. ¿Nos puedes decir algo de esta veracidad de trabajar con algoritmos de 20 millones de historias clínicas que leen un texto y lo transforman en datos y luego resulta que hay una alta coincidencia? ¿Cuál es tu conocimiento, tu experiencia en esto? Nosotros estamos trabajando con Fujitsu, es una alianza estratégica de hace tiempo, empezamos en 2014, cuando tampoco se hacía tanto. Tenemos unos problemas, hemos tenido muchos problemas, tú lo mencionabas, para gestionar las historias y los datos de las historias. Para eso creamos todo un modelo en el que primero pasamos por un CI, los datos no salen del hospital, mientras que, por ejemplo, Google en el Reino Unido ha tenido serios problemas porque el concepto es que se están vendiendo los datos a Google. En nuestro caso, los datos nos los quedamos nosotros. Lo que no tenemos muy claro es si una vez entrenado un cerebro que tiene otro, ese cerebro ya no necesita los datos, porque ya se ha refinado con los datos que le hemos dado. O sea, el Big Data es el combustible, pero una vez que has creado el cerebro, ya no te necesitan, porque cualquiera puede meterlos. Tenemos problemas
hemos tenido problemas para transparentar cómo íbamos a utilizar los datos y que no íbamos a comerciar con ellos. Cataluña tuvo problemas con Vismes, nosotros no los hemos tenido todavía. El CMBD que tenemos no nos ha producido problemas, pero primero, el CMBD es público, se puede pedir al Ministerio, no te lo van a dar, pero se puede pedir al Ministerio. En nuestro caso es que Madrid, transitoriamente, el director general decidió poner en datos en abierto el CMBD de la comunidad. Nos lo bajamos rápidamente cuando lo quitaron, pero era público y no lo hicimos fuera de la legalidad. Tercero es que gran cantidad de los datos que nos interesan no están en la historia clínica electrónica ni son públicos en otras fuentes. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Meteorología, el Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué? Porque los datos, yo lo digo mucho, el código postal es más importante que el código genético a la hora de predecir qué nos va a pasar, o qué nos pasa, o cómo vivimos. Entonces, hay fuentes de datos que son abiertos, que deberíamos reflexionar sobre cómo nos pueden ayudar a la hora de generar el Big Data. Y luego el problema es la comercialización. Una vez que tienes todo esto, que has generado quién lo compra, como hay que pasar por un proceso que es tan sumamente complejo como el de un medicamento, la mayoría de la gente todavía no se ha lanzado a probar en ensayos clínicos los algoritmos. Y luego tenemos otro problema. Si yo creo el algoritmo, luego ¿cómo lo compro? O sea, ¿cómo voy yo al interventor de mi hospital y le digo, ¿qué vamos a comprar un algoritmo? Y me dice, vale, pero eso, el código de barras del algoritmo ese, o el algoritmo ese, ¿dónde está? No. Un algoritmo es una cosa que está en la nube, nosotros mandamos allí los datos y nos lo devuelven. O sea, tenemos un problema de cultura, y tenemos un problema de cultura en nuestro país, que yo creo que los cardiólogos que tenéis bastante bien estructurada la cabeza, los endocrinos también, los nefrólogos también, vosotros desde ese lado, ¿cómo empezar a crear una estrategia para la utilización de datos en nuestro sistema? Porque la complejidad del sistema es tal que ya no podemos responder a lo que hacemos simplemente por lo que toca. Ahora mismo necesitamos todas vuestras fuentes de datos desde las diferentes especialidades, que serán probablemente mucho más correctos que los tomados desde el punto de vista administrativo. Hay bases de datos en nefro muy interesantes, hay bases de datos en endocrino muy interesantes, tenéis bases de datos en cardio. ¿Cómo empezar a jugar con todo eso y las de investigación para poder crear un modelo que sea viable dentro de nuestro sistema sanitario? Porque no vamos a poder pararlo. O sea, podemos subirnos o no subirnos a la ola, pero la ola viene. Sería bueno hacer reflexiones internas para que esa ola nos pille con una tabla en buena posición. Muy bien, Julio, muchas gracias. Vamos a terminar pues la jornada. La verdad es que ha sido un placer oírte, como esperaba. O sea que pues aparte muy bien. Quiero también dar las gracias a todos los que hemos participado, a los ponentes, a los moderadores, a las personas de fuera, que algunas ya se han ido. También a todos vosotros por estar aquí desde ayer por la tarde tantas horas. Por supuesto a Novartis, y bueno, yo creo que la jornada ha sido un éxito, y el año que viene, pues si os parece bien, la repetiremos y esperemos que sea igual o por lo menos igual, o mejor si es posible, ¿no? Bueno, pues eso es todo. Ahora tenemos un cóctel aquí fuera para tomar alguna cosa antes de volver a casa, ¿eh? Gracias a todos por vuestra asistencia.